Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bienvenidos, amados hermanos, amigos. Queremos darle la bienvenida a este programa Consejería Pastoral porque sabemos que este tema que vamos a desarrollar hoy va a ser de bendición para ustedes. El tema que tenemos hoy es apóstoles, un mito más o una realidad. ¿Existen los apóstoles hoy? ¿Sí o no? Porque hay denominaciones que dicen que los apóstoles ya se terminó con los 12 apóstoles que Jesucristo eligió. Y otras denominaciones dicen eso no puede ser porque ¿cómo se va a desaparecer los apóstoles? Nada de lo que Dios constituyó ha desaparecido y sigue vigente. Pero ¿qué piensa usted? Y para este tema tan importante, si existen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, que son los 5 ministerios que Dios constituyó para la edificación de la iglesia. Para esta enseñanza tenemos un panel muy interesante. Tenemos al pastor Aquiles Acosta con una trayectoria de más de 40 años. Así es, hermano. 40 años de pastor. Gracias a Dios. Ha sido apóstol porque ha sido uno enviado a abrir obras. Más de 600 iglesias abrió en su tiempo aquí. Y alguien que puede aportar mucho acerca de esto de los apóstoles. Bienvenido, pastor Aquiles Acosta. Pastor, doctor Bruno Camaño. Gracias por la invitación, hermano, al Señor y a usted. Gracias a ti, mi hermano, por tu disponibilidad. Y hoy también estamos muy contentos porque así Dios lo ha enviado de 2 en 2, fíjese, de 2 en 2. Está su esposa, Yolanda Acosta. Bienvenida, sierva de Dios. Gracias, pastor. Gracias por esta nueva oportunidad que Dios nos da para ahorita que la palabra de Dios nos dice que en el último tiempo sufriremos de la sana doctrina. Que el propósito de este programa creo que va a ser el abrir los ojos a las personas que todavía tienen esta duda y puedan alcanzar, ¿verdad?, la revelación antes que sea demasiado tarde. Exactamente, ese es el propósito, sí. Consejería pastoral es traerle luz a la sana doctrina de Cristo Jesús. Y con nosotros aquí está la reverenda Marisol Pernas. Bienvenida, Marisol. Amén, Pastor Bruno, gracias por su invitación y gracias a Dios y a nuestra querida familia del aire por poder estar aquí juntos, reunidos en este programa tan especial como es Consejería Pastoral. Gracias, Marisol, por tu disponibilidad también. Bueno, amados hermanos, cada ministro va a estar elaborando sobre la luz de la Escritura que tienen acerca de que si los apóstoles ¿es un mito más o es una realidad? Vamos a poner ahí en la pantalla el texto bíblico que hemos elegido para este día, Hechos capítulo 5, versículo 12. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto quiere decir que sucedió, pero ya dejó de suceder, que a través de las manos de los apóstoles se hacían muchas señales. Pues lo seguimos viendo alrededor del mundo. Pero vamos a comenzar con la enseñanza con el pastor Aquiles Acosta. Adelante, varón de Dios. Bueno, ¿habrá apóstoles hoy? ¿Un mito o una realidad? Yo creo que hay apóstoles hoy. Quiero empezar afirmando eso. Creo que hay. El libro de Efesios capítulo
número 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego el versículo 11, refiriéndose a Cristo, dice, y Él mismo, vaya que estos llamados no se compran en Walmart ni en un certificado que alguien te da, sino es un don que Dios nos da, un llamado que Dios nos da. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que vemos aquí que el Señor ha puesto en iglesia estos 5 ministerios, yo lo creo. Yo creo que existen hoy. Voy a continuar brevemente, porque tenemos que hacerlo muy brevemente acá, con el significado de la palabra apóstol, lo que significa en sí, literalmente. Es una palabra compuesta en griego, a nosotros adoptamos tanto en inglés apóstolos como en español. Apóstoles viene directamente del griego, se pronuncia apóstoles. Y es una palabra compuesta de 2 palabras. Muy interesante esto. De la primera es apost, que significa aparte o separado o escogido, apost. Y luego la otra palabra, tolos o tolos, que significa ordenado a una comisión o tarea. Así que un apóstol es una persona separada por Dios y comisionada a una tarea específica. Ese es el significado de un apóstol. Entonces, en ese significado literal, en el significado literal de lo que es un apóstol, pues hay apóstoles hoy, porque Dios nos ha enviado, Dios nos ha comisionado. Ahora, ese es el significado literal de la palabra, pero también la Biblia nos habla de requisitos que un apóstol debe de tener. Vaya, que hoy vivimos en día, y aquí es la parte donde yo estoy de acuerdo con el título, que también es un mito. En otras palabras, es una realidad que hay apóstoles hoy, pero también es un mito. Porque hay gente que simplemente se pone el título de apóstoles. No han levantado ninguna iglesia, en algunos casos habrán levantado una, pero el apóstol tiene que ser más que eso. El apóstol tiene que tener los dones del Espíritu Santo. El apóstol tiene que ser una persona que ha levantado obras en su país, obras en plural, o en otros lugares, y tiene que tener un llamado a ese ministerio. Tiene que tener un llamado a ese ministerio. Así que en lo que yo veo que esto es un mito, un cuento, es que mucha gente ha abusado de este título. Y mucha gente, como se creen que si se ponen el título ellos mismos, entonces van a venir los dones, entonces va a venir la unción de Dios. No, esto es al revés. Dios te tiene que dar el don y la unción primero. Tú tienes que hacer el trabajo primero. Se tiene que ver que tú has levantado obreros, que tú has levantado iglesias, que tú, sin importarte el título, lo has hecho, entonces calificas para la posición de apóstoles. Así que en una breve explicación, eso es lo que yo creo hoy. Creo que hay algunos que viven en un mito, que se creen que son apóstoles y no lo son. Además que la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. Esos que se creen que son apóstoles y son falsos apóstoles, no tienen las calificaciones. Es como decir que una persona, yo soy pastor y en la iglesia lo han comisionado de ujier. Ese es su trabajo, de ujier. Y es un trabajo digno, es una cosa preciosa. Nosotros necesitamos tremendo ujieres, pero él ahora, porque quiere ser pastor, entonces empieza a llamarse pastor. Esto no es así. Esto no es así. Primeramente Dios te tiene que dar el llamado. Tú tienes que dar el fruto, tienes que ganar alma. Tienes que empezar una obra, entonces sí calificas para pastor. Amén. Muy bien, vamos a escuchar ahora la versión de la esposa del pastor Aquila Costa. Adelante, Yolanda. Así es, pastor. Pues bueno, vamos a descubrir, ¿verdad? Siempre tenemos que ver a la raíz o a la luz de las escrituras lo que es este tema. Y bueno, yo me quiero remontar desde cuándo inició todo esto, y quiero decir el término en el que yo estaba investigando, que es un término en hebreo que se pronuncia saliach, y que quiere decir emisario o agente enviado legal. Y este saliach o esta persona enviada tenía la capacidad de realizar cualquier acto en lugar de su autoridad,
quien le había delegado como emisario, como si fuera este mismo con plenos poderes. Entonces eso nos enseña a nosotros que la persona que es enviada o que es Eliaj, ¿verdad? Como en este caso ese término, contaba con la autorización, contaba con la confianza de quien lo estaba enviando. Y la persona que enviaba se sentía, había escogido a la persona correcta, la persona exacta para poder desarrollar las funciones que se le habían otorgado. Y en este caso vamos a hablar de dónde encontré un primer enviado o un primer, lo que conocemos en el Nuevo Testamento como un apóstol. Lo pude encontrar en el libro de Génesis. Siempre se dice que hay una de las reglas, ¿verdad? Que tenemos que ir al inicio o el Génesis, que es el comienzo, para poder evaluar si lo que estamos leyendo en el Nuevo Pacto es real. Así que aquí puedo corroborar que aunque tenía otro término, pero sí la esencia es la misma. Y vamos a leer poquito del capítulo 24 del libro de Génesis, comenzando por el versículo 2, que dice la palabra del Señor así. Dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, es muy importante esto, que gobernaba en todo lo que tenía, le dice así, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué está pasando en esta escritura? Que Eliezer fue comisionado para ir a buscarle esposa al hijo de Abraham. Y esto era una misión muy importante, era el primer Saliach, el primer enviado que era comisionado para una misión tan importante como mi esposo estaba diciendo, ¿verdad? Que uno de los términos de esta palabra quiere decir enviado para una misión específica. Entonces a Eliezer se le había comisionado para ir a buscarle esposa a Isaac, al hijo de Abraham, y le había dicho que lo juramentara. ¿Por qué? ¿Qué significa todas estas cosas? Vamos a hablar como que Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo, y esta persona que Eliezer era el enviado. Entonces tenía que ser, esto quiere decir que es una misión tan importante que marca la vida de usted y de mí ahorita. ¿Por qué? Porque sabemos que de los hijos de Rebeca fue trascendiendo la promesa que se le dio a Abraham. Entonces Abraham tenía que estar seguro de que a quien él estaba enviando, él dice que a su sirviente más viejo, el que ya había visto él cómo reaccionaba ante las situaciones, cómo respondía ante las cosas y ante lo que se le ordenaba hacer. Y le hizo juramentar, ¿verdad? Que no iba a hacer, le dio las características específicas. Entonces Eliezer fue muy sumiso en esta misión y él obedeció todo lo que Abraham, su amo, le había dicho. Entonces le fue y le buscó, sabemos todos esa historia, que le buscó la esposa a Isaac y fue con las características específicas, y él no tomó como por sí de que tenía que ser al gusto de él, sino a las características, a los requerimientos que le había dicho Abraham, en este caso para la esposa de su hijo Isaac. Y podemos ver nosotros que en este tiempo, en el día 29, no sé si algunos sepan de lo que se va a celebrar o lo que se recuerda, o lo que se va a recordar, en el pueblo de Israel se va a celebrar una fiesta con relación a la fiesta se llama Shavuot, que celebran cuando, pues dos cosas, cuando fue la entrega de la Torá o de la ley, y la fiesta del Pentecostés, que nosotros la conocemos como el derramamiento, cuando vino la entrega del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y eso es tan importante porque eso es más o menos como el día 29 que lo van a celebrar. Entonces es importante que también nosotros tengamos en cuenta que no fue un evento que ocurrió y ya no se recuerda, sino que nosotros anhelemos también, ¿verdad? Que tengamos la oportunidad de conocer lo que ellos están celebrando y unirnos a aquello y clamar que así mismo cuando están
están celebrando y recordando algo que ya pasó, no quiere decir que ya no hay, que no está el mover, sino que en ese mover se escogieron a los 12 apóstoles y se derramó el Espíritu y derramó de sus dones por todos lados, igual que ahora. Así que puedo corroborar que sí los hay, y que hay originales y que hay también los que no son originales, pero están dentro del plan de Dios porque lo dice su palabra. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestra hermana reverenda Marisol. Adelante, sierva. Amén. Apóstoles hoy, mito o realidad. Bueno, el apóstol es uno de los 5 ministerios que constituyó el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas personas, como hemos aquí han estado hablando acerca de al respecto, que hoy en día dicen que no existen los apóstoles, porque ellos dicen que ser apóstol, para poder ser apóstol, tiene que haber estado con Jesús, haber caminado con Jesús, compartido con Jesús, haber mirado, haber visto a Jesús en su ascensión, en su resurrección. Entonces, la palabra apóstol significa alguien que es enviado. En el Nuevo Testamento podemos ver 2 usos principales. La primera se refiere a los 12 apóstoles de Jesús. Y la segunda, en términos generales, a los otros individuos que son enviados, como dijeron ustedes, pastores, para ser mensajeros, para ser embajadores de Jesucristo. Y cuando leemos en Efesios 4:11, podemos ver que Jesús mismo dijo que los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Con todo esto, familia, podemos notar que todavía esa palabra está vigente en nuestros tiempos hoy día. En Hechos 5:12 podemos ver allí que a través de los apóstoles se hacían muchos milagros, muchos prodigios, señales, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo estamos nosotros hoy día? Hoy día muchos se llaman apóstoles, ¿verdad? Muchos se llaman profetas, muchos maestros, pastores, ¿verdad? Evangelistas. Pero ¿qué tanto estamos ejerciendo ese ministerio que Dios nos ha mandado a ejercer? ¿Qué tanto está haciendo la iglesia? Si ponemos una comparación de estos hombres, de Pedro aquí en este ejemplo, de muchas señales y maravillas que estaba haciendo cuando iba allí en Jerusalén, a través, dice que de la sombra se sanaban los enfermos, que los enfermos, las personas, el mundo hoy día para nosotros, ¿verdad? Veía esos milagros y las personas se volteaban a las calles, salían a ver qué era lo que estaba pasando. Unos y otros creían que Jesús era el que estaba haciendo esos milagros. Creían que el poder de Dios estaba a través de Pedro sanando a las personas. Y podemos ver que Pedro como apóstol iba sanando, tanto físicamente como espiritualmente, y solamente con su sombra, ¿verdad? ¿Qué tanta unción tenía aquí en esta palabra Pedro al poder demostrarle al mundo que el poder de Dios, que todo lo puede, todo el que puede hacer todo es Dios, ¿verdad? Y qué tanto podemos ver la presencia y la unción que traían ellos, como cuando vemos que por envidiosos, ya cuando ven que el Señor los estaba usando, llegan los envidiosos, los meten en la cárcel. ¿Y qué pasa? El ángel de Jehová viene, les abre las puertas y salen libres. ¿Por qué? Porque Dios vio que sus corazones realmente eran de apóstol, de evangelista, de maestro, porque enseñaban, hasta de pastores, porque amaban las ovejas también. Y así tenemos que hacer hoy nosotros, hoy día la iglesia de Dios,
seguir estos ejemplos. No decir que soy apóstol o maestro, porque si le vamos a quitar que no hay apóstoles, entonces no pueden haber ni maestros, ni evangelistas, ni pastores, porque son 5 ministerios. Si usted le va a cortar un dedo a la mano, ¿verdad? ¿Verdad que le va a quitar uno? Entonces córteselos todos, porque no pueden haber 4. Si la palabra de Dios dice que son 5, son 5. Y sí los hay, pero el que se considere apóstol y no lo sea, un día le va a dar cuenta a Dios. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que acercarnos más a Dios. Y así como todos los apóstoles de Jesucristo pudieron hacer milagros, prodigios en su nombre, nosotros podemos hacerlo también. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que estaba en ellos está en nosotros hoy día. Muy bien, bueno pues mire cuántas verdades han dicho los tres. Yo quisiera agregar algo también, por ejemplo, en el libro de Efesios, amados televidentes, 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, Efesios 2:20, mírenlo ahí. Si los apóstoles ya se terminó con los 12 apóstoles que Jesucristo eligió, pues ¿por qué entonces dice Efesios 2:20 eso ahora? ¿Cómo se va a eliminar uno de los 5 ministerios que constituyó Dios mismo? Dios mismo lo constituyó. Y lo dice bien claro en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Si fuera nada más que los 12 apóstoles, pues no vendría bien este texto. Pero mírenlo ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Mi pregunta es, dígame en qué parte de la Biblia dice que ya no hay apóstoles. Si usted me dice, óigame, pues yo no lo he leído todavía. Pero si usted lo encontró de que ya los apóstoles no existen, porque dice la Biblia, el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Un apóstol es lo que dijeron ellos bien claro y bien elocuente, los tres coincidieron, es uno enviado. Si no existieran apóstoles, pues no hay gente enviada. No, pero hermano, los evangelistas son enviados a predicar. Sí, evangelistas, pero no son apóstoles. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando yo escucho de personas con una trayectoria tremenda, gente que yo admiro porque saben más que yo, llevan más años que yo en la Biblia, pero que dicen que ya no existen los apóstoles, no sé qué me sucede, pero me sucede algo así medio extrañito, tú sabes, una cosita así que mi espíritu no da testimonio con eso. Ahora, es cierto que la gente abusan de los 5 ministerios, abusan de los apóstoles, de los profetas, abusan en cantidad, pero también de los evangelistas, los pastores y los maestros. O sea, hace que el humano es así, exageran siempre y dicen que son cuando no son. Por eso Jesucristo nos dijo, mire, ¿cómo vamos a ver? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar frutos malos. Eso es para los 5, no solamente para el apóstol, ¿verdad? No solamente para el profeta, es para los 5, para el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. También el judío, por ejemplo, el hebreo, ellos estaban bajo la ley. Ellos le llamaban otro nombre, pero hacían lo mismo. El hebreo, mire, el título que le daban en aquellos tiempos a los apóstoles era uno enviado. ¿Enviado a qué? Bueno, en la ley Dios tenía a la gente que lo enviaban a distintos países
a distintas provincias. ¿Para qué? Para establecer y comisionar más personas a obedecer la ley. Ese era el propósito. Y ahora es igual. Ahora uno es enviado, un apóstol es enviado, ¿para qué? Para abrir otras obras y que enseñen la gracia. La gracia, porque es para eso somos todos. El apóstol se ve de lejos, hermanos. Yo sí he visto eso. Pídale a Dios discernimiento entre el bien y el mal, como pidió Salomón. Y Dios le dijo, me gusta lo que me está pidiendo. Discernimiento entre el bien y el mal. Hay bien y hay mal en todos los seres humanos. No hay un ser humano en el planeta Tierra que pueda decir todo lo que tengo es bien, todo lo que hago es bien. No. Hay malicias dentro de uno también. Hay ego personal, hay gente que se cree en la divina pomada, otros que han abierto dos sobrecitas y ya se creen apóstoles del cielo. Pero el apóstol genuino usted lo va a saber. El apóstol genuino tiene una pasión por las obras de Dios. Tiene una pasión de que se establezcan obras para que conozcan la sana doctrina de Cristo Jesús. Y el decir que no existe apóstoles, yo creo que es un error bien grande. Pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Amado televidente, hermano y amigo, si usted es pastor y usted no cree en los apóstoles, si usted es doctor en teología, usted es el título que usted se ha puesto, lo respetamos, ¿ok? Pero, ¿qué dice usted? Queremos su opinión. La primera pregunta la hace Susana. Susana, mire qué lindo lo que dice Susana. Quiere hacerle una pregunta. ¿Debe un apóstol ser primero pastor de una iglesia o no? Está buena esta pregunta. Sí. Muy buena pregunta, y es más que yo quería hablar de eso. Porque en Efesios 4:11 la Biblia dice primeramente apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo pienso que un apóstol tiene que tener experiencia en todo esto. Un apóstol tiene que tener algún nivel de ministerio profético. Un apóstol tiene que ser maestro. Porque si no eres maestro, ¿qué vas a enseñar? Ve que nosotros somos maestros de geografía, enseñamos geografía, pero la geografía de la palabra. ¿Ve? Entonces, un apóstol tiene que ser pastor, porque es un pastor. Una persona que trata con el pueblo, que trata con las ovejas. El Señor se lo dijo a Pedro. Pedro, pastorea mis ovejas. Vaya, que un apóstol tiene que ser profeta, tiene que ser evangelista. Imagínense un apóstol que no quiera ganar almas, que no tenga deseo de evangelizar. Tiene que ser hasta cierto punto evangelista, tiene que ser pastor. Y un apóstol que no puede enseñar la palabra, que no sea maestro. Entonces un apóstol debe de tener todos estos ministerios. Tiene que haber caminado por todos estos ministerios. Es más, que mire qué tremendo está esto. En Lucas 6, 2 y 13 dice, en aquellos días el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche entera, antes de escoger a sus apóstoles. Y miren lo que dice aquí, qué interesante. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Llamó a quiénes? A sus discípulos. Y entonces dice la Biblia, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En otras palabras, que antes de ser apóstol, ¿eran qué cosa? Discípulos. Discípulos. Antes de una persona, ¿cómo una persona se va a llamar apóstol si nunca ha levantado una iglesia? Porque si ha levantado una iglesia es pastor. ¿Cómo se va a llamar apóstol si no está involucrado ahí por las calles, evangelizar, repartir trataditos, hacer cruzadas, amar las almas que se conviertan? ¿Ves? Entonces, los otros 4 ministerios tiene que tener el apóstol. Y es lo que usted ha dicho, doctor Bruno Camaño, apóstol. Porque usted, aquí no tenemos que halagarnos, los conocemos de tanto tiempo, pero usted califica todas estas cosas. Usted está ganando almas en el mundo entero. Usted ha levantado obras. Bueno, lo que vemos aquí es que sí los hay hoy. Y cuando uno conoce, como yo he conocido, y déjame decir algo,
que los primeros 20 años de mi ministerio, ya llevo 45, pero los primeros 20 años de mi ministerio yo no creía que había apóstoles hoy. ¿Cómo cambió mi parecer? Conociendo a hombres que cuando yo los vi, cómo vivían, yo dije, verdaderamente que esta gente sí se merece el título de esto. Porque eran un testimonio, y los conozco, y algunos viven hoy, otros han pasado ya a la presencia del Señor. Sin embargo, también entiendo por qué hay gente, y ya termino con esto, que tienen tanto cuidado con este título, porque hay tanto abuso en gente que lo que quieren es la gloria humana. Fíjense que los verdaderos apóstoles, ni nos importa si nos llaman apóstoles o no, no nos interesa, porque no es la gloria ni el título, es la unción y el ministerio que Dios nos ha dado. Excelente, gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos a Ariel desde New Jersey. ¿Cómo están ustedes por allá, hermano? Espero que todo bien con este COVID-19. New York y New Jersey fueron los más atacados ahí, de todos los Estados Unidos. Estamos orando por todos ustedes. Ariel, gracias por participar en Consejería Pastoral. Él tiene un comentario, dice, él opina que los apóstoles y los profetas ya no existen. ¿Qué le puede decir, Yolanda? Pues tristemente tendría que arrancarle varias porciones o varias partes en la Biblia, porque lo dice ahí. Y si lo dice ahí, tenemos que humillarnos y reconocer en humildad que realmente sí están allí y tienen una función muy importante. Y entiendo que tal vez ha tenido mala experiencia o no han tenido buenos testimonios algunas de las personas, pero el que usted haya tenido que ver eso o se haya enterado no quiere decir que sea antibíblico estos temas o estos términos. Pero le recomiendo que profundice. Y yo sé que el Espíritu de Dios le va a revelar que sí es verdad y que son tan necesarios, y le va a enseñar lo que es legal con relación a ese término de apóstol. Excelente, muy bien. ¿Quieres decir, hermana Marisol, contestar para que los tres digamos, y después yo quiero decir a Ariel que se ve que puedo sentir, mi hermano Ariel, tu sinceridad y tu comentario, puedo sentirlo, pero quiero que escuche de los cuatro que estamos aquí. ¿Qué tú crees? Él dice, su opinión es que ya los apóstoles y los profetas ya no existen. Como dijo la pastora Yolanda aquí también, si no existen los apóstoles y los profetas, entonces no puede existir ninguno, porque el Señor aquí nos habla, la palabra de Dios, de 5 ministerios. Ahora posiblemente él haya tenido malas experiencias con algunos, no todos los llamados son escogidos. Entonces aquí se dijo ya, por su fruto los conoceréis. Y como dijo el pastor, sabemos que una persona que tiene un llamado de Dios, enseguida se le conoce. De ver la persona, de ver la pasión que tiene esa persona, uno conoce. Y apóstol es un enviado de Dios. Y si usted no cree en eso, un profeta es una persona que Dios la usa también para traer una palabra de edificación ahí a su vida. Pero depende cuál es el problema. Tal vez él haya tenido algún problema en especial. Muy bien. Bueno, Ariel, yo quisiera contestártela también. Le voy a decir por qué sí existen apóstoles hoy y por qué sí existen profetas. Porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, si la palabra de Dios no lo dijera como lo dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, Ariel, usted, yo, ellos tres. Entonces, si Dios dice que estableció estos 5 ministerios para la edificación de la iglesia, es que necesitamos el apóstol. Usted sabe que usted puede tener un pastor muy bueno ahí en New Jersey, pero si usted nunca ha estado bajo la enseñanza de un apóstol, créame que usted va a ver la diferencia. El pastor es tremendo siervazo de Dios. Para mí es uno de los ministerios más completos. Pero el apóstol tiene una unción muy diferente al pastor y al evangelista.
Créame que es algo impresionante. Yo he podido ver apóstoles aquí, en California, y en muchos lugares que he viajado del mundo. Es lo que dijo el pastor Aquiles. Impresionante, 20 y pico años como pastor, él pensaba que ya había terminado. Es una cosa que mucha gente cree que ya los apóstoles y los profetas se terminaron. Pero mire, este mismo canal que usted está viendo ahí en New Jersey, Alma Visión, está fundado, como dice la palabra de Dios, en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ¿cómo es esto? Si cuando Dios nos mandó a nosotros a abrir esto, ¿quién fue el que profetizó esto? Un profeta. Un profeta profetizó llamado Joe Rivera. Joe Rivera ha estado aquí muchas veces y dijo así: en Colombia, yo estoy en Los Ángeles, está en Colombia. Un profeta dijo: y tú, Bruno Camaño, no lo conocía yo, ni él a mí. Y dijo mi primer nombre y mi apellido. Y tú, Bruno Camaño, estarás en un satélite y tendrás una televisión y predicarás el evangelio. Pero ¿cómo si yo era bananero? Yo de la televisión no sabía nada. Vendía banana. Esa que usted se come, Ariel y yo, que nos fortalece. Eso que yo vendía. De la televisión no sabía nada y todavía no sé nada. Pero aquí estoy. La voz profética que dijo el profeta Joe Rivera es una realidad hoy. Y entonces este ministerio es un ministerio apostólico y profético. Si no existieran los apóstoles y no existieran los profetas ya, entonces Alma Visión no existiría. Fíjese qué tremendo. Yo quiero que usted vaya a la privacidad de su hogar donde usted ora, Ariel, y pregúntele. Que los cuatro estemos mal, no creo yo. Pero pregúntele a Dios, Padre que está en los cielos. Los cuatro me dijeron que sí existen. Y después llámanos. Si te dicen que no existen, seguro que Dios te va a dar la revelación de la palabra de Dios donde dice, ya no existen. Tiene que decirlo para yo creerlo. Ya no existen. A lo mejor no lo hemos visto porque hay veces que yo he leído un texto que digo, wow, nunca he leído eso. Es revelación. Y quisiera que el pastor Aquiles también, ¿qué le puede decir a Ariel? Ya, él dice, ya no existen los apóstoles y los profetas. Quiero leer Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, después subió al monte, este es el Señor, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció, vemos aquí otra vez, que este asunto del apostolado es igual que el pastorado y todo lo demás. No es cuestión que una persona se llame apóstol o quiera ser apóstol. Es un llamado de Dios. Y dice aquí, estableció. Es una cosa que no... Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.